Hola, mi nombre es Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a la videoconferencia internacional de esta semana con la fundadora y presidente del Instituto Schiller, Helga Seppler-Roush. Estamos iniciando un periodo muy intenso de actividad diplomática. Mucho de esto se relaciona con los avances de la nueva ruta de la seda, aunque lamentablemente parte de esto se relaciona a los esfuerzos para implementar las viejas reglas del viejo paradigma. Pero yo pienso que debemos empezar con algo que es muy interesante proveniente de Alemania esta semana, que es un informe de una organización del Parlamento sobre la ilegalidad del ataque de misiles en contra de Siria por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Helga, ¿qué comisión publicó este informe y qué dice? De hecho, es algo que se llama Servicio de Investigación Científica, que básicamente son expertos que asesoran a los miembros del Parlamento alemán sobre varios temas. Y ellos publicaron una opinión sobre la legalidad o ilegalidad de estos ataques militares en contra de Siria. Y ellos claramente llegaron a la conclusión de que esto viola al derecho internacional. Y yo creo que es muy importante hablar de esto. Porque aunque la canciller Merkel dijo que estos ataques eran apropiados y necesarios, y el ministro de Defensa von der Leyen incluso dijo que era una vergüenza que Alemania no fue parte de esto. Simplemente no nos preguntaron, pero en el futuro Alemania quiere jugar un papel a escala global en funciones similares. Y lo que dijo el Servicio de Investigación Científica, de hecho, es que este acto que no fue permitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que reemplaza el principio de legalidad con un principio de legitimidad moral subjetiva, que esto efectivamente sigue la tradición de la diplomacia de las cañoneras antes de la Primera Guerra Mundial. Y esto también se llevó a cabo de alguna manera entre las dos guerras mundiales. Y efectivamente fueron los horrores de la Segunda Guerra Mundial que hicieron que la comunidad internacional estableciera el derecho internacional que existe actualmente y que se refleja en la Carta de la ONU y en documentos similares. Y el abandonar ese cuerpo de leyes y regresar a un estilo previo a la Primera Guerra Mundial de llevar a cabo ataques militares a placer, crea un precedente muy peligroso. Y algunos juristas comentaron sobre esto y dijeron que de la misma manera cualquier estado puede seguir ese modelo y decir, tenemos problemas con nuestros vecinos y hacer ataques militares similares. Entonces se termina con una situación totalmente sin control, lo que puede llevar rápidamente a una nueva guerra mundial. Así que realmente me gustaría señalarle esto a nuestro público. Es algo que no se debe ignorar, porque el derecho internacional es algo muy importante. Y también hubiera sido completamente ilegal que Alemania participara en un ataque militar, porque el artículo 26 del Grundgesetz, la ley fundamental de Alemania, prohíbe la preparación de una guerra de agresión e incluso dice que quien la lleve a cabo debe ser condenado de por vida. Esto también viola a una resolución de la ONU de 1974 sobre la guerra de agresión. Y yo pienso que es muy importante que no permitamos que el mundo caiga en un tipo de situación de anarquía donde el que tiene la fuerza tiene el poder, donde prevalezca la ley de la selva y la sobrevivencia del más fuerte, porque este es un camino muy peligroso y debemos recordar a dónde conducen las guerras de agresión. El Servicio de Investigación Científica también indicó el hecho de que este ataque militar se hizo incluso antes de que se conociera el resultado de la OPCW, lo cual hace un caso más grave de la violación del derecho internacional. Así que me gustaría enfatizar esto mucho,
porque obviamente es muy desafortunado que Trump fue arrastrado a esto. Y obviamente el peligro es, si esto se deja pasar, el peligro de que se repita y luego que las cosas se vuelvan peores y estén fuera de control, este peligro absolutamente existe. Así que me gustaría que nos ayudaras a que hubiera mayor conciencia sobre esto, porque obviamente esto debe ser algo que las Naciones Unidas debe abordar basándose en esta resolución de 1974 que acabo de mencionar. Y me gustaría que realmente pensaras sobre esto y no simplemente dijeras, bueno, haremos esas cosas, porque hay consecuencias que podrían significar en última instancia el fin de la civilización. Hablando de Alemania, hubo algo interesante en la televisión alemana que cuestionaba el llamado ataque químico, y esto es algo interesante. ¿Tendrá esto un efecto en el Parlamento alemán? Hay mucho debate sobre esto como resultado de este informe. Bueno, este es otro ejemplo clásico. Hay un periodista valiente o imparcial, Uli Gag, que encabeza la oficina del ZDF, el canal de televisión alemán en El Cairo, y él estaba en Siria. Él informó que habló con muchos testigos en Duma y alrededor de Duma, y todos dijeron que el gobierno absolutamente no usó armas químicas, sino que fue una provocación típica de los yihadistas. Y él también en su programa, que fue en el momento de mayor audiencia, él citó al periodista británico Robert Fisk del Independent, que ya había hecho un informe similar que se había publicado en este periódico. Así que entonces hubo un gran escándalo y el ZDF, el canal de televisión oficial, se distanció de este informe y dijo que esta era una teoría de conspiración. No lo dijo, sino otros medios. El Bilde Zeitung y la revista Focus lo dijeron y pusieron presión a este periodista para que efectivamente no continuara esta investigación. Y estos otros medios acusaron a un periodista muy normal, efectivamente uno de los periodistas más honestos, de ser un teórico de las conspiraciones. Y este es un muy buen ejemplo del tipo de Gleichschaltung, de coordinación que tienen los medios occidentales en estos días. Este no es el fin de la historia, porque la misión investigadora de la OPCW, la organización que vigila la eliminación de las armas químicas, regresó a Siria, y yo creo que mañana habrá una reunión de la OPCW en La Haya, donde los rusos llevarán a varios nuevos testigos sirios a dar testimonio de lo que vieron. Y ya sabemos lo que dijeron los anteriores, es decir, de que los yihadistas gritaron de que habían armas químicas y luego ellos filmaron y que efectivamente nada sucedió, excepto este escenario preparado. Este no es el fin de la historia, pero como dije, a menos de que se diga la verdad sobre esto, el peligro de que se repita está absolutamente ahí. Y yo pienso también, solo para continuar hablando de Siria por un momento, porque es un punto muy crucial, está el viaje de Macron a Estados Unidos, donde él continúa haciendo todo lo posible para que el presidente Trump se comprometa a que Estados Unidos mantenga las tropas en Siria. ¿Por qué está haciendo esto Macron? ¿Por qué está haciendo esto Helga? Bueno, esa es efectivamente la política británica. Y yo creo que Macron no se ayudó al ponerse a la cabeza. Yo creo que tiene la idea de colocarse a sí mismo como el líder de la Unión Europea. Él dio un discurso ante una sesión conjunta del Congreso que fue absolutamente terrible. Y lo peor es que recibió una gran ovación de estos congresistas. Y obviamente fue un ataque total a lo que habían discutido Macron y Trump en los días previos.
porque él atacó al unilateralismo, al nacionalismo y obviamente a todos los objetivos de las políticas de Trump. Naturalmente, él recibió el apoyo de los demócratas y de los neoconservadores, etc. Yo no creo que esto vaya a funcionar. El problema es que Trump tiende a cambiar su opinión algunas veces muy rápidamente, pero después de que Macron partió, me dijeron que Trump repitió que el objetivo de la política estadounidense es salirse de Siria lo más rápido posible después de que el EIS sea derrotado. Así que yo necesariamente no pienso que Macron tuvo éxito, aunque es muy claro que él sigue en la línea del viejo paradigma geopolítico. Y obviamente él estaba tratando también de ganarle y flanquear a Merkel, que va a llegar a visitar a la Casa Blanca por unas horas. De hecho, hoy, la reunión es mañana. Así que pienso que esta fue una intervención terrible y uno solo puede esperar de que esto no tenga una influencia en Trump y de que tenga gran expectativa de su próxima reunión con el presidente Putin, lo cual obviamente es mucho más importante que la política de la Unión Europea. Y Macron también mencionó la creación de un nuevo grupo que supuestamente será el puente entre el proceso de Ginebra y el proceso de Astana. Pero la posición europea, como lo hemos visto en algunas de las conferencias sobre la reconstrucción de Siria, tanto Estados Unidos como la Unión Europea no van a dar dinero para la reconstrucción de Siria, solo para aquellas áreas que no están bajo el control de Assad. Y obviamente el cambio de régimen en contra del gobierno de Assad es todavía la política aquí, y eso es muy terrible y muy malo. Yo creo que vale la pena notar que también el embajador estadounidense a Moscú, Jon Huntsman, dio una declaración en la que él reiteró que el presidente Trump busca una política de distensión con Rusia y que él tiene gran expectativa en la reunión con Putin. Ahora, por otro lado, estamos viendo una serie de iniciativas en torno a la perspectiva de la nueva ruta de la seda, empezando con los ministros del exterior de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se reunieron. Próximamente va a haber una cumbre de jefes de Estado el 9 y 10 de junio en China. Modi va a ir a China la próxima semana, Japón y China. Hay mucha actividad. ¿Qué piensas de todo esto, Helga? Yo pienso que es muy emocionante. Yo hablé con algunos amigos míos en India hoy más temprano para que me dijeran lo que piensan. Y claramente se reconoce que después de la crisis fronteriza en Doklam entre China e India hace unos cuantos meses, se reconoce de que les conviene mucho más a los dos países trabajar juntos. Ahora, yo creo que esto es muy bueno porque había el peligro de que Modi basaría su próxima campaña electoral en un perfil en contra de China, pero va a haber esta cumbre en Wuhan entre Xi Jinping y Narendra Modi, que efectivamente empezará mañana y el día después. Y el profesor Shang de la Universidad Fudan comentó sobre esto de una manera muy interesante. Él dijo: India y China son los dos únicos países que pertenecen al Club de las Naciones que tienen más de 1,000 millones de habitantes. Juntos representan 40% de la población mundial. Ambos tienen historias continuas de 5,000 años. Han hecho muchas contribuciones a la civilización mundial y cuando trabajan juntos, dado que son los dos países más grandes del planeta, esto es muy importante. Y el ministro del Exterior chino, Wang Yi, dijo: lo que van a hablar Xi Jinping y Modi es sobre los acontecimientos que ocurren solo una vez en un siglo. Y aunque no estoy segura qué quiere decir exactamente, yo creo que a lo que se refiere es a los cambios de época del alineamiento estratégico que están sucediendo en Asia en este momento
Y eso es lo que el presidente Xi Jinping busca lograr también con la próxima cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái el 9 y 10 de junio, después de la iniciativa de la Franja y la Ruta y de los países del BRICS, ahora la Organización de Cooperación de Shanghái. Que todo esto se supone va a llevar a un modelo completamente nuevo de las relaciones internacionales, lo que Xi Jinping siempre llama la comunidad compartida para el futuro común de la humanidad. Y yo creo, dado el hecho de que entre Japón y China hay un acercamiento claro, y entre Japón y Rusia, se puede ver claramente que todos estos países asiáticos buscan una mejor manera. E incluso, aunque todavía hay algunos obstáculos, como los problemas entre India y Pakistán, yo no creo que eso se ha resuelto, y la oposición de India al corredor económico entre China y Pakistán todavía no se ha resuelto. Pero cada vez más estos países están uniéndose. Y hubo un comentario muy interesante en un artículo chino que decía que las relaciones entre China y Japón ahora podrían modelarse o se podría usar el paralelo de la Comunidad Europea de Carbón y el Acero a principios de los 50, que fue donde Francia extendió la rama de olivo a Alemania solo 5 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente esta es una referencia a la guerra que sucedió entre China y Japón, y al decir que si Alemania y Francia podían resolver sus problemas de la guerra mundial, así también China y Japón. Yo creo que esta va a ser una dirección muy buena y les muestra una cosa claramente, que el futuro de la civilización está en Asia. Y cualquier país del occidente que quiere ser parte de ese futuro debe buscar tener una buena relación con esta nueva dinámica, porque esta es una con miras al futuro y no al viejo paradigma representado por algunos de esos poderes europeos que solo piensan en términos del pasado. Y tu esposo, Lyndon LaRouche, enfatizó hace muchos años de que la relación entre India, China y Rusia, a la que Estados Unidos se podría unir, podría ser la base para establecer algo totalmente nuevo en el mundo. Ahora, Helga, tú has viajado a India y a China varias veces. Te has reunido con líderes en ambos países. ¿Hay algo que tú puedes ver que haría que mejorara la relación? ¿Ha llegado la hora de que esto suceda? Bueno, se entiende claramente de que es una necesidad estratégica que estos países asiáticos trabajen juntos. Desafortunadamente, el reemplazo del almirante Harry Harris como comandante del Comando del Pacífico, su nombre es el almirante Philip Davidson. Él acaba de dar un informe ante una comisión del Senado que fue un ataque espeluznante a Rusia y a China, acusando a China de todo tipo de cosas. Así que el pensamiento geopolítico no ha desaparecido. Y uno podría decir de que esta idea de una alianza entre China, Rusia e India fue promovida por el comportamiento de los neoconservadores, de la guerra de Irak, la intervención en Afganistán, el ataque en contra de Libia. Así que yo creo que estos países se unieron de una manera más rápida de lo que lo hubieran hecho normalmente como resultado de este tipo de políticas de Bush, Obama, Blair, Cameron y May. Y yo creo, bueno, siempre se podría tener un incidente terrible como el incidente del Golfo de Tonkin o algún otro pretexto para causar una nueva crisis. Por eso pienso que la discusión de la legalidad de estos ataques militares se debe debatir internacionalmente. Pero yo creo que si ven la intención del liderazgo chino, del liderazgo ruso, y como parece ahora, esperamos también de Modi y Japón, ellos claramente están avanzando hacia un nuevo paradigma. Y yo creo que el espíritu de la nueva ruta de la seda está creciendo. Los países de Asia entienden de que este es el momento en la historia
donde necesitamos un conjunto de relaciones completamente nuevo para que la humanidad pueda salir de este periodo turbulento y pueda lograr un futuro brillante. Y yo estoy muy optimista también con esta cumbre mañana entre Kim Jong-un y el presidente Moon de Corea del Sur. Esto también luce muy bien. Y también el jefe del Comité Olímpico, Thomas Bach, dijo que habló con los gobiernos de Corea del Sur y de Corea del Norte y que tienen intención muy clara de unirse en las próximas Olimpiadas e incluso tener un equipo conjunto de nuevo. Y él dice de sus pláticas que tiene mucho optimismo sobre la intención de estos dos gobiernos. Así que si tú miras a estos acontecimientos, yo pienso que es efectivamente muy bueno. Y algunos de estos geopolíticos probablemente nunca cambiarán porque no pueden imaginarse que la humanidad puede superar el tipo de pequeñez y la rivalidad y la competencia. Y de que un nuevo paradigma de la cooperación donde todos ganan es efectivamente posible. Pero si la mayoría de la humanidad avanza en esta dirección, tengo toda la confianza y la esperanza de que este nuevo paradigma prevalecerá. Yo creo que el presidente Trump se divirtió un poco con esto cuando se burló de la prensa por haber dicho de que nunca habría un progreso con Corea del Norte. Y él dijo, mira, tú no sabes lo que va a suceder y podría funcionar. Pero él está muy contento con la respuesta de Kim Jong-un. Y luego él acaba de mandar un equipo a China para discutir el acuerdo comercial que incluye a importantes funcionarios de comercio. Y lo que él dijo es que él tiene un gran respeto por Xi Jinping y una gran amistad. ¿Tienes alguna idea de lo que podría suceder con estas pláticas entre Estados Unidos y China? Eso es difícil, ¿sabes? Porque yo creo que por parte del lado chino está el viceprimer ministro Liu He, que es el principal asesor económico de Xi Jinping. Y él acaba de ser ascendido recientemente al Politburó. Obviamente, él representará el potencial de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Por el lado de la delegación estadounidense, con seguridad Mnuchin, lo hemos criticado. También Lighthizer no ha estado exactamente en la línea de lo que fueron las promesas electorales de Trump. A pesar de eso, ha mencionado al sistema americano en cierto momento. No lo sé. Yo imaginaría de que China va a proponer cómo superar el déficit comercial de la manera en que Wang Yi, el ministro del Exterior, ha sugerido, y también el primer ministro Li Keqiang. Es decir, que en lugar de aranceles, también se podría aumentar el comercio entre los dos países y tener empresas conjuntas en terceros países. Y de esa manera equilibrar el déficit comercial, simplemente aumentando el comercio. Y yo imaginaría que los chinos de seguro reiterarán esta propuesta. Entonces, ¿cómo estos 2 o 4 delegados de Estados Unidos responderán? No lo sabemos. Solo podríamos esperar que reconozcan el potencial de que habría un gran beneficio para las industrias estadounidenses si participaran en estas empresas conjuntas en terceros países a lo largo de la Franja y la Ruta. Y naturalmente, las relaciones estadounidense-chinas también se beneficiarían mucho si Estados Unidos permitiera las inversiones chinas en la construcción de la infraestructura estadounidense. Ahora, tenemos que ver cómo se desarrolla eso. Tengo optimismo de que los chinos no dejarán pasar la oportunidad de hacer tales propuestas. Y por eso es tan importante que el Instituto Schiller dé a conocer aún más estas ideas en Estados Unidos, para que más y más gente reconozca el potencial que existe en la cooperación de Estados Unidos y China en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así que deben unirse al Instituto Schiller y ayudarnos a que estas ideas sean más conocidas. Sabemos que hay apoyo para que haya más comercio entre Estados Unidos y China, por lo menos en estados como en Alaska, Virginia Occidental, Texas. Han habido delegaciones que han ido a China y de China a Estados Unidos para hablar sobre inversiones específicas.
Mientras estamos hablando sobre las inversiones, debemos hablar de la crisis financiera, porque detrás de todo el enfrentamiento estratégico está el derrumbe del sistema financiero, que se mantiene a flote mediante grandes cantidades de dinero y de crédito falso. Helga, ¿hay más advertencias provenientes de la Reserva Federal de Estados Unidos? Se habla del problema de las tasas de interés, una sacudida en el Deutsche Bank. ¿Qué ves con esta imagen financiera? Está derrumbándose y pareciera que ahora es el momento en el que debe haber un gran esfuerzo en torno a las 4 leyes básicas de tu esposo. Bueno, nos encontramos en un barril de pólvora. Si uno de los 3 gobernadores de la Reserva Federal ya está advirtiendo de la ola de insolvencias de las corporaciones que ha aumentado durante el último año en un 60%. Es tan severa que podría causar una nueva crisis bancaria. Bueno, la Reserva Federal no es conocida por hacer declaraciones alarmistas, pero generalmente usa un lenguaje para calmar a los mercados y respeta la llamada psicología de los mercados. Así que si la Reserva Federal hace tal advertencia, debe tomarse muy en serio. También hay unos nuevos artículos sobre el Deutsche Bank. El FMI llamó al Deutsche Bank el banco de mayor riesgo en el mundo. Tiene 42 billones en contratos pendientes de derivados. Algunos de estos contratos se equilibran entre sí. Tal vez no sean 42 billones, pero esto es 15 veces el PIB alemán. Así que esta no es una pequeña cantidad. Y un día podríamos despertar, o en medio del día, podríamos tener una repetición del 2008, pero a una escala mayor. Obviamente, necesitamos las 4 leyes de mi esposo, Lyndon LaRouche, y especialmente el énfasis debe estar no solo en implementar la Glass-Steagall, el Banco Nacional, un sistema de crédito, sino especialmente en la 4ª ley, porque a menos que se tenga un impulso total para la innovación, de tener avances cualitativos en aplicar nuevos principios universales en la plataforma económica, como mi esposo ha planteado en muchos de sus escritos, no se sacará a las economías del transatlántico de esta situación tan terrible, especialmente a Estados Unidos y al sur de Europa. Es decir, hay unos casos de problemas reales donde se necesita un énfasis en cosas como la fusión termonuclear, la cooperación espacial y aplicar los nuevos principios físicos más avanzados en la economía si se quiere salvar la situación. Y no hay un debate sobre esto en Europa o en Estados Unidos. Así que permítanme enfatizar eso y ayúdennos en la movilización para que se implementen estas 4 leyes, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. El país que se acerca más a esto es China. Xi Jinping acaba de reunirse con un equipo económico y de nuevo enfatizó sobre la necesidad de advertir y proteger a China de los riesgos financieros. Y China obviamente está quitándole el énfasis a cualquier tipo de actividad especulativa. Pero Wall Street y la City de Londres no hacen uso de tal razón en su práctica. Yo acabo de repasar varios informes en los últimos días sobre esto y una de las cosas que muchos economistas reconocen con toda esta plática de que también está la economía, de que hay un gran estancamiento de los salarios y de que hay la tasa de participación del trabajo más baja en las últimas 4 décadas. Y luego siempre regresan a esta cuestión que no hay un aumento de la productividad. Y lo que acabas de decir, los chinos claramente tienen un sentido de lo que pasó en Estados Unidos con la NASA bajo John F. Kennedy. Su programa espacial se orienta hacia la tecnología más avanzada. Y la gente en Estados Unidos no tiene que ser muy inteligente, simplemente debe mirar a su propia historia y darse cuenta que esto funciona. Así que, para reiterar lo que dijo Helga Sepp-LaRouche,
El Instituto Schiller está movilizándose internacionalmente en torno a las 4 leyes, pero especialmente en este momento tenemos que hacer que el presidente Trump regrese a sus ideas que tenía durante su campaña, tanto sobre la alianza con Rusia y China, pero también para apoyar a la Glass-Steagall y a un verdadero programa de infraestructura. Y Helga, para concluir esto, hemos visto que el Congreso ha estropeado cualquier esfuerzo del presidente de lograr un plan de infraestructura. ¿Tú piensas que esta sería una estrategia exitosa para cualquiera, ir a la campaña electoral del 2018 con un plan de infraestructura real? Yo creo que la dinámica que está tomando lugar en Asia en este momento que mencioné antes, es decir, esto determinará la historia. Estoy absolutamente convencida que lo que está sucediendo entre China y África, China y Latinoamérica, China y Eurasia, muchas naciones europeas están completamente a bordo del desarrollo de la nueva ruta de la seda en términos de la infraestructura. Los países de Europa Oriental, los países de Europa Central, los Balcanes, Italia, España, Portugal, Austria, Suiza, todos estos países, incluso Bélgica y Holanda, los países escandinavos, todos han reconocido el gran potencial en la cooperación en la infraestructura de la nueva ruta de la seda. Y yo creo que el principal problema en algunos países como Alemania y Estados Unidos es el hecho de que los principales medios no hacen justicia a lo que está sucediendo. Tenemos el programa de infraestructura más grande en la historia, que ya, de hecho, la gente debate si es 12 veces o 20 veces más grande que el Plan Marshall. No tiene límites. Es la transformación completa del planeta, donde obviamente nuestra visión, la nueva ruta de la seda, se convierte en el puente terrestre mundial, está siendo realizada por la mayoría de las naciones, absolutamente y a gran velocidad. Y la gente trata de jugar los viejos juegos geopolíticos, diciendo que este es el esfuerzo de China de controlar al mundo. Esto es simplemente, primero que nada, no es verdad. ¿Y por qué todos esos países no estarían felices superando la pobreza, el subdesarrollo? Así que naturalmente apoyan esto. Y yo creo que en este momento el principal problema es que la gente en Europa y en Estados Unidos no conoce el alcance de los cambios que están tomando lugar en el mundo en este momento. Así que solo puedo decir, ayúdanos a difundir estas ideas, porque estamos como humanidad enfrentando una prueba. Si permitimos que la OTAN siga avanzando a la frontera con Rusia y de que haya una carrera para nuevas armas, que todavía es el peligro, porque este nuevo comandante del Comando del Pacífico, Philip Davidson, acaba de decir que China está a la cabeza en ciertas áreas y que ahora Estados Unidos tiene que ponerse al día con nuevas armas hipersónicas, etc. Debemos deshacernos de esta manera de pensar. Y solo piensa, si los previos gobiernos de Estados Unidos desperdiciaron $7 billones en las guerras en el Medio Oriente y en el norte de África, que solo causaron la miseria y costaron la vida a millones de personas, han causado una crisis de refugiados. ¿No podrías pensar en invertir ese tipo de dinero en la infraestructura y en el bien común de la gente, en darle a la gente un sentido del futuro y la esperanza, e inspirar a la juventud para que no haya la epidemia de drogas que destruye sus mentes y aumenta las tasas de suicidios? ¿No piensas que ha llegado la hora de que la humanidad realmente avance hacia un nuevo renacimiento y trabaje junta como una especie humana? Así que lleguemos a más países y a más niveles en los países del occidente para entender lo que significa este espíritu de la nueva ruta de la seda. Así que únanse al Instituto Schiller para ayudarnos a difundir estas ideas. Helga, yo pienso que fuiste muy clara. Gracias por acompañarnos esta semana y hasta la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.